Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Cuando vi a mi hermana gemela parada en la puerta de mi departamento a las 11 de la noche, con lentes oscuros que no podían ocultar la hinchazón de su mejilla izquierda y un labio partido que sangraba todavía, sentí que el mundo se detenía. Llevaba un suéter de manga larga en pleno octubre, cuando la ciudad ardía a 30 grados. Tenía el cabello suelto cubriéndole medio rostro, y temblaba. Mi hermana, mi reflejo, mi otra mitad, temblaba en mi puerta como un animal herido. «Valeria», susurró con una voz que no reconocí. «Necesito ayuda». No hubo necesidad de palabras después de eso. La jalé hacia adentro, cerré la puerta con seguro, y la abracé con tanta fuerza que pensé que podría romperla. Pero ella ya estaba rota, ¿verdad? Mientras lloraba en mis brazos, empapando mi camisa con lágrimas mezcladas con sangre de su labio, yo ya estaba haciendo cálculos. Él no sabía que Sofía tenía una hermana idéntica. Ese maldito no tenía idea de que acababa de despertar a su peor pesadilla. Me llamo Valeria. Tengo 34 años y soy abogada especializada en derecho penal. Llevo más de 10 años defendiendo mujeres víctimas de violencia doméstica. He visto de todo: huesos rotos, quemaduras de cigarro, marcas de estrangulamiento, ojos morados, costillas fracturadas. He enviado a docenas de abusadores a la cárcel. He rescatado a madres con sus hijos. He luchado en juzgados contra hombres que creían que sus esposas eran su propiedad. Pero nunca imaginé que uno de mis casos sería mi propia hermana. Sofía es enfermera en un hospital privado. O era, porque después descubriría que ese hijo de perra la había obligado a renunciar hacía 3 meses. Somos gemelas idénticas hasta en la cicatriz que tenemos en la ceja derecha. Cortesía, de una caída compartida cuando teníamos 7 años. Nuestra mamá siempre decía que éramos como 2 gotas de agua, que ni ella podía diferenciarnos cuando éramos bebés. Crecimos siendo uña y carne, contándonos todo, defendiéndonos de cualquiera que se metiera con la otra. Pero en algún momento de los últimos 2 años, perdí a mi hermana. No físicamente, sino emocionalmente. Se fue alejando poco a poco, y yo como tonta no insistí lo suficiente. Me dije que era normal, que estaba recién casada, que necesitaba su espacio. Qué estúpida fui. La conocí a Rodrigo Salazar en la boda de una prima hace aproximadamente 3 años. Sofía quedó encantada desde el primer momento. Él era gerente de ventas en una empresa farmacéutica importante, tenía buen sueldo, carro del año, ropa cara, y esa sonrisa de vendedor que podría convencer a cualquiera de comprar arena en el desierto. Era atento, educado, le abría las puertas, le mandaba flores al hospital. Parecía sacado de una novela romántica. Yo nunca lo tragué. Algo en sus ojos no me gustaba. La manera en que miraba a Sofía, como si fuera un objeto que había ganado en una rifa. Cómo interrumpía cuando ella hablaba. Cómo sutilmente criticaba su ropa, su peinado, sus amigas. Pero cuando se lo mencioné a mi hermana, ella me dijo que yo era muy desconfiada, que no todos los hombres eran malos, que Rodrigo la amaba de verdad. Se casaron al año y medio de noviazgo. Fue una boda grande, con más de 200 invitados, en un jardín precioso. Yo fui su testigo, con un nudo en el estómago todo el tiempo. Mientras ella decía sus votos, con los ojos brillantes de felicidad, yo miraba a Rodrigo y veía la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo. No de alguien enamorado, de alguien que ganó. Los primeros meses después de la boda, Sofía parecía feliz. Me llamaba seguido. Me contaba de su vida de recién casada, de los planes que tenían. Rodrigo había convencido a su mamá, doña Mercedes, de que viviera con ellos porque la señora estaba solita después de que enviudó. Una bandera roja gigante que yo señalé y que Sofía ignoró. Es temporal, me decía, solo hasta que encuentre un lugar propio. 2 años después, la bruja seguía ahí. Poco a poco, los llamados de Sofía se hicieron menos frecuentes. Nuestros almuerzos de los sábados, tradición sagrada desde que teníamos 20 años, empezaron a cancelarse. Rodrigo planificó algo para nosotros. La suegra no se siente bien. Estoy muy cansada. Siempre había una excusa. Cuando le reclamaba, se ponía a la defensiva. Decía que yo no entendía lo que era estar casada, que tenía responsabilidades ahora.
La primera vez que la vi con una marca fue 6 meses después de la boda. Llegó a mi departamento con una bufanda en pleno verano y mangas largas. Cuando le pregunté, se rió nerviosamente y dijo que se había quemado cocinando. Le levanté la manga y vi las marcas moradas en su antebrazo, marcas de dedos, de alguien que la había agarrado con fuerza. «Sofía», le dije mirándola a los ojos, «¿quién te hizo esto?» «Nadie, Valeria. Me caí en el baño. Rodrigo me agarró para que no me golpeara la cabeza. Por eso las marcas». Mentira. Lo supe en ese momento. Pero ella no estaba lista para admitirlo, y yo cometí el error de no presionar más. Pensé que si la presionaba, se alejaría completamente de mí. Así que me tragué mi rabia y le creí su mentira, esperando que algún día ella confiara en mí. Pero los meses pasaron y las señales se hicieron imposibles de ignorar. Sofía cada vez usaba más maquillaje. Siempre traía algo que le cubría el cuello o los brazos. Dejó de publicar fotos en redes sociales. Cuando la invitaba a salir, tardaba días en responder, y cuando lo hacía, era con monosílabos. Mis llamadas iban directo al buzón. Era como si mi hermana se estuviera desvaneciendo. Hace 3 meses la vi en el supermercado por casualidad. Casi no la reconozco. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas, el cabello sin brillo. Usaba un suéter enorme que ocultaba su cuerpo y lentes oscuros dentro del local. Cuando la llamé, se sobresaltó como si hubiera escuchado un disparo. «Sofía, ¿qué te pasa? Estás muy delgada». «Estoy bien, solo un poco estresada del trabajo». «¿Trabajo? Pensé que seguías en el hospital». Titubeó. «Sí, claro. Es que hay muchos turnos últimamente». Otra mentira. La abracé y sentí cómo se ponía rígida, como si el contacto le doliera. Cuando se alejó, le vi un moretón amarillento en el pómulo que el maquillaje no alcanzaba a cubrir del todo. «Hermana, por favor, dime qué está pasando. Lo que sea, yo te ayudo». «No pasa nada, Valeria. De verdad. Tengo que irme, Rodrigo me está esperando en el carro». Y se fue casi corriendo, dejándome ahí parada en medio del pasillo de cereales, con el corazón hecho pedazos. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré porque sabía lo que estaba pasando y no podía hacer nada si ella no me dejaba ayudarla. Esa noche, mientras le ponía hielo en el ojo morado y curaba con una delicadeza que no sabía que tenía el corte profundo en su labio, Sofía finalmente se derrumbó. No fue un llanto elegante. Fue un llanto desgarrador, de esos que salen desde lo más profundo del alma, de esos que acumulan meses de dolor, humillación y terror. Sus manos temblaban tanto que tuve que sostenerlas para que no se lastimara más. «Lo siento», repetía entre sollozos. «Lo siento mucho, Valeria. Tenías razón. Siempre tuviste razón». «No», le dije firmemente, obligándola a mirarme. «Tú no tienes nada que sentir. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Pero ella negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo sin parar por su rostro hinchado. «Debí haberte escuchado. Debí salirme la primera vez que me empujó. Pero pensé que iba a cambiar. Me lo prometió tantas veces. Me compraba cosas, me pedía perdón, llorando me decía que me amaba. Y yo le creía. ¿Por qué le creí? Porque así funciona el ciclo del abuso, hermana. Estos hombres son expertos en manipular. Te hacen sentir que es tu culpa, que si tú cambiaras ellos no tendrían que lastimarte. Te aíslan de tu familia, de tus amigos, te quitan tu trabajo, tu dinero, tu dignidad. Poco a poco te van quitando pedazos hasta que ya no sabes quién eres». Durante las siguientes 2 horas, entre lágrimas y silencios dolorosos, Sofía me contó todo, cada detalle horrible de esos 2 años de infierno. Me contó de la primera vez que él la empujó contra la pared, 3 meses después de casarse, porque la cena estaba fría. Cómo le pidió perdón inmediatamente, lloró como niño, le compró flores al día siguiente. Le prometió que había sido el estrés del trabajo, que nunca más pasaría. Me contó de la segunda vez, cuando le gritó por 1 hora porque había salido a almorzar conmigo sin pedirle permiso. Permiso. Como Tomota, si fuera su dueño. Ese día le rompió su teléfono contra el piso. Luego le compró uno nuevo y le dijo que era porque la amaba tanto que no soportaba estar sin comunicación con ella.
Me contó cómo gradualmente fue prohibiéndole ver a sus amigas, diciendo que ellas eran mala influencia, que hablaban mal de él, que querían separarlos. Cómo empezó a revisar su celular todos los días, a preguntarle con quién hablaba, qué decía, dónde estaba cada minuto. Cómo la convenció de que renunciara al hospital porque una mujer casada debe cuidar su hogar, cuando la verdad era que no quería que tuviera su propio dinero. Me contó de doña Mercedes, la suegra del infierno, que vivía con ellos y se había convertido en la vigilante oficial. La señora que criticaba cada cosa que Sofía hacía, desde cómo doblaba la ropa hasta cómo se peinaba. Que le decía que una buena esposa debe obedecer a su marido en todo, que el hombre es la cabeza del hogar, que ella debía sentirse agradecida de tener un esposo tan trabajador y guapo. ¿Sabes qué hizo doña Mercedes esta noche?, me preguntó Sofía con una amargura que nunca había escuchado en su voz. Estaba sentada en la sala viendo su novela cuando Rodrigo me agarró del cabello y me estrelló contra la pared. Lo vio todo. Escuchó mis gritos. ¿Y sabes qué hizo? Subió el volumen de la televisión y siguió viendo su programa como si nada. Luego, cuando él se fue al baño, se acercó a mí y me dijo: «Seguro hiciste algo para molestarlo. Los hombres no se enojan por nada». Sentí una rabia que nunca había experimentado, una furia que me quemaba por dentro. Quería ir ahora mismo a esa casa y hacer pagar a ese monstruo y a su madre por cada lágrima de mi hermana. «¿Y qué fue lo que hiciste esta vez para molestarlo?», pregunté, aunque ya sabía que no había justificación posible. «Llegué 10 minutos tarde del súper», respondió con una risa amarga que me rompió el corazón. 10 minutos, Valeria. Me encontré con la vecina y me quedé conversando. Cuando llegué, él ya estaba furioso. Me empezó a gritar que era una desconsiderada, que no pensaba en él, que la comida se iba a atrasar. Yo traté de explicarle, y eso lo enfureció más. Dijo que estaba respondona, que me estaba volviendo irrespetuosa. Fue cuando me jaló del pelo y... No pudo terminar. Se abrazó a sí misma, temblando, y yo la sostuve como cuando éramos niñas y tenía pesadillas. Solo que esta pesadilla era real, y yo no podía simplemente encender la luz para que desapareciera. «¿Por qué no me llamaste antes? ¿Por qué esperaste tanto?». «Porque tenía miedo, no del dolor físico, o no solo de eso. Tenía miedo de tu decepción, de que me dijeras, te lo advertí. Tenía vergüenza de admitir que había sido tan tonta, y tenía miedo de lo que Rodrigo pudiera hacer si me iba». «¿Te amenazó?». Sofía asintió lentamente. «Hace un mes le dije que quería separarme. Fue después de que me rompió 2 costillas cuando me empujó contra la mesa del comedor. Le dije que ya no podía más, que esto tenía que terminar». Se detuvo, respirando con dificultad, como si recordar le doliera físicamente. Se puso como loco, me agarró del cuello, me levantó contra la pared y me dijo que si intentaba dejarlo, iba a destruir mi vida. Que su primo Ricardo es director del hospital donde yo trabajaba, que iba a asegurarse de que nunca pudiera trabajar como enfermera otra vez en ningún lado, que iba a decirle a todo el mundo que yo era una loca, que me inventaba cosas, que era una alcohólica, que iba a tomar fotos de la casa destruida y decir que yo rompía todo en ataques de histeria. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, y luego dijo algo que me aterrorizó. Dijo que si me iba, te iba a buscar a ti también, que sabía dónde trabajabas, dónde vivías, que si yo lo arruinaba a él nos arruinaría a las 2. Por eso no te llamé antes, Valeria. Tenía miedo de que te hiciera daño. Ahí fue cuando mi cerebro de abogada se activó por completo. Ya no era solo la hermana furiosa. Era la profesional que había lidiado con cientos de estos casos. Sabía exactamente qué tipo de hombre era Rodrigo Salazar. Un cobarde, un manipulador, un abusador que se creía intocable porque había salido impune hasta ahora. Pero había cometido un error fatal. No sabía que Sofía tenía una gemela idéntica, que también era abogada penalista especializada en tumbar tipos exactamente como él. «Sofía», le dije, tomando su rostro entre mis manos para que me mirara directo a los ojos, «escúchame muy bien. Ese hombre no va a volver a tocarte, ni a ti, ni a mí. Y no solo eso, cuando yo termine con él, va a desear nunca haberte conocido. ¿Me oyes? Va a pagar por cada golpe, cada insulto, cada amenaza. Y su madre también». «¿Pero cómo?». «No tengo dinero.
No tengo casa propia, no tengo nada. Todo está a nombre de él, o de los dos. Mis ahorros los usé para remodelar esa maldita casa. Vendí mi carro porque él dijo que no necesitábamos dos. Estoy atrapada. Sonreí. Y no fue una sonrisa bonita. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de identificar a su presa. No, hermanita. Tú no estás atrapada. Él está atrapado. Solo que todavía no lo sabe. Ahora dime algo. ¿Él sabe que tienes una hermana gemela? Sofía parpadeó confundida por el cambio de tema. No, creo que no. Nunca se lo mencioné. Después de la boda dejaste de venir a la casa porque discutías con él siempre, y él dejó de preguntarme por ti. Supongo que asumió que estábamos distanciadas o algo así. Perfecto, dije, sintiendo cómo un plan empezaba a formarse en mi cabeza. Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro as bajo la manga. Pero primero necesito que respondas algo con total honestidad. ¿Estarías dispuesta a hacer algo arriesgado, algo que podría parecer una locura, si eso significa quedar libre de él para siempre? Mi hermana me miró durante largos segundos. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más. Algo que llevaba mucho tiempo sin ver. Esperanza. ¿Qué tienes en mente? Y entonces se lo dije. Le expliqué mi idea completa. Ver cómo sus ojos se abrían cada vez más mientras yo hablaba. Cómo pasaba del shock a la incredulidad a algo parecido a la admiración. Valeria, eso es una locura. Lo sé. Pero podría funcionar. Va a funcionar, la corregí. Sofía se quedó en silencio un momento largo, procesando todo. Finalmente asintió despacio. Está bien. Lo hacemos. Pero prométeme que vas a tener cuidado. Rodrigo puede ser encantador cuando quiere, pero cuando se enoja da miedo. No se va a enojar conmigo, le aseguré. Porque para él, yo voy a ser tú. Y esta versión de ti va a ser todo lo que él quiere. Obediente, sumisa, asustada. Voy a actuar el papel perfecto, hasta que tenga suficiente evidencia para mandarlo a prisión. Esa noche, mientras Sofía finalmente dormía en mi cama con un calmante que le di, yo pasé horas investigando a Rodrigo Salazar. Como abogada, tenía acceso a bases de datos que la gente normal no tiene. Y lo que encontré fue oro puro. Rodrigo no era solo un abusador. Era también un ladrón y un mentiroso. Había estado desviando dinero de su empresa durante el último año. Pequeñas cantidades aquí y allá que sumaban casi 500.000 pesos. También descubrí que tenía una amante, Mariana, de 26 años, a quien le pagaba un departamento con dinero que técnicamente también era de Sofía. Pero lo mejor, lo absolutamente mejor, fue descubrir que la casa donde vivían no estaba a nombre de ambos como Rodrigo le había dicho a Sofía. Mi cuñado había falsificado la firma de mi hermana y puesto todo únicamente a su nombre. Eso era fraude. Eso significaba prisión. Pasé toda la noche recopilando evidencias, contactando aliados, planeando cada movimiento. A las 6 de la mañana, cuando Sofía despertó, yo tenía un plan completo. Durante todo ese domingo, convertí a mi departamento en una academia intensiva de intercambio de identidades. Estudiamos cada detalle de la vida de Sofía, sus rutinas, las manías de Rodrigo, los horarios de doña Mercedes, las costumbres de la casa. Practiqué su manera de caminar, más insegura que la mía, su forma de hablar, más suave, su manera de bajar la mirada cuando hablaba de Rodrigo. También tomamos precauciones. Sofía fue al banco y bloqueó su cuenta de ahorros con una clave que solo nosotras sabíamos. Hicimos copias de todos sus documentos importantes. Preparé una grabadora de audio diminuta que iba a llevar escondida todo el tiempo. Contacté a una amiga que trabaja en la fiscalía para que estuviera lista cuando llegara el momento. Al día siguiente, lunes por la tarde, estábamos frente al espejo de mi baño. Dos mujeres idénticas mirándose. La diferencia era que una tenía los ojos marcados por el dolor y la otra por la determinación. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Sofía por 10ª vez. Ya es tarde para arrepentirse, respondí ajustándome su anillo de matrimonio en mi dedo. Ese anillo que decía para siempre por dentro. ¡Qué mentira tan cruel! Ten cuidado, por favor. Si ves que las cosas se ponen muy peligrosas, saldré de inmediato, la interrumpí. Pero no va a pasar nada.
Voy a ser la esposa perfecta por una semana. Voy a reunir todas las pruebas que necesito. Y luego ese desgraciado va a pudrirse en una cárcel. Confía en mí. El camino a la casa fue de 30 minutos que se sintieron como 3 horas. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro que me acercaba al hombre que había destruido a mi hermana. Cada semáforo era una oportunidad para ensayar mentalmente mi actuación, para convertirme en Sofía, la esposa sometida, la mujer rota, la víctima silenciosa. Pero por dentro, seguía siendo Valeria. Y Valeria no era víctima de nadie. Cuando estacioné el carro frente a la casa, respiré profundo 3 veces. Me miré en el espejo retrovisor una última vez. Los mismos ojos que Sofía, pero con una luz diferente. Una luz de venganza. Abrí la puerta con las llaves de mi hermana y entré. La casa olía a comida quemada y a ese ambientador barato que usa la gente para tapar malos olores. Escuché la televisión encendida en el piso de arriba. Doña Mercedes viendo sus novelas mientras mi hermana sufría. Dejé las llaves donde Sofía siempre las dejaba, en la mesita de la entrada. Colgué mi bolsa en el perchero. Me quité los zapatos. Cada movimiento calculado, exactamente como Sofía me había enseñado. Subí las escaleras despacio. La puerta del cuarto de doña Mercedes estaba entreabierta. Pude ver su perfil frente al televisor, riéndose de algo que pasaba en su programa. Esta mujer que había escuchado a mi hermana gritar de dolor y no hizo nada. Pasé de largo, hacia el cuarto principal. La cama estaba sin tender. Ropa de Rodrigo tirada en el piso. El baño con la toalla mojada colgando de cualquier manera. Típico de un hombre que tenía una sirvienta gratuita disfrazada de esposa. Me cambié de ropa, poniéndome una de las blusas que Sofía había descrito. Manga larga, cuello alto, nada revelador. El uniforme de la esposa maltratada que debe cubrir sus marcas. Bajé a la cocina y empecé a preparar la cena. Nada especial, solo lo que Sofía me había dicho que a él le gustaba. Pollo asado con papas, sin sal porque no le gustaba la comida condimentada. Mientras cocinaba, activé la grabadora que llevaba escondida en el bolsillo del pantalón. A las 8 en punto, como un reloj, escuché la puerta abrirse. Los pasos de Rodrigo entrando. El sonido de sus llaves aventadas sobre la mesa. Su voz gritando, «Sofía, ¿dónde estás?» Y ahí fue cuando todo comenzó realmente. Cuando dejé de ser Valeria la abogada implacable y me convertí en Sofía la esposa abusada. «Aquí, amor», respondí con una voz suave que no era la mía, en la cocina. Lo escuché acercarse, los pasos fuertes, seguros, de un hombre que se cree dueño de todo. Y cuando apareció en el marco de la puerta, pude finalmente ver al monstruo que había destruido a mi hermana. Era más bajo de lo que imaginaba, no más de 1,70 m. Corpulento pero con barriga de cerveza. Usaba una camisa arrugada y tenía el cabello engominado hacia atrás. Nada especial, nada impresionante. Solo un hombre mediocre que necesitaba golpear a una mujer para sentirse poderoso. Me miró de arriba abajo con esos ojos que Sofía había descrito como fríos. Ojos que evaluaban, que juzgaban, que buscaban razones para explotar. «La comida está casi lista», le dije bajando la mirada como Sofía me había enseñado. «Más te vale», gruñó. «Me muero de hambre. Y espero que esté mejor que la porquería que hiciste ayer». Apreté los dientes pero mantuve la cara neutral. Esto era solo el principio. Esa noche, mientras servía la cena y escuchaba a Rodrigo quejarse de todo, mientras doña Mercedes criticaba la temperatura del pollo y la textura de las papas, mientras fingía ser la mujer rota que todos creían que era, hice una promesa silenciosa. Una semana. Solo necesitaba una semana para reunir todas las pruebas. Una semana para documentar cada abuso, cada amenaza, cada muestra de violencia. Una semana para destruir la vida del hombre que había intentado destruir a mi hermana. Y cuando terminara, Rodrigo Salazar iba a descubrir que había cometido el peor error de su miserable vida. Lastimar a la hermana gemela de una abogada que nunca perdía un caso. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero la mía iba a estar congelada. Voy a contarles el resto de esta historia. Pero antes, quiero que piensen en algo. ¿Cuántas Sofías conocen ustedes? ¿Cuántas mujeres en su vida están sonriendo por fuera mientras por dentro están destrozadas? ¿Cuántas veces han visto señales y las han ignorado porque no es nuestro problema? ¿O porque
Seguro están exagerando. La violencia doméstica no sucede solo en las telenovelas. Sucede en la casa de al lado, en la familia de tu mejor amiga, en la vida de tu hermana, tu prima, tu compañera de trabajo. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de no mirar hacia otro lado. Si conocen a alguien que está sufriendo violencia, tiendan la mano. No juzguen. No pregunten, ¿por qué no se va? Porque la respuesta es complicada y dolorosa. Solo ofrezcan ayuda. Sean ese lugar seguro donde puedan refugiarse cuando finalmente encuentren el valor de escapar. Y si ustedes son los que están sufriendo, no están solos. No es su culpa. Y sí hay salida, aunque ahora mismo no la vean. Busquen ayuda. Hablen con alguien. Den ese primer paso, por más aterrador que parezca. Porque todos merecemos vivir sin miedo. Todos merecemos amor que no duela. Todos merecemos dignidad. Ahora, si me permiten, tengo una historia de justicia que terminar de contarles. ¿Y ustedes? ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? Más importante aún, cuando terminen de leer esto, llamen a sus hermanas, a sus amigas, a las mujeres importantes en su vida. Pregúntenles cómo están realmente. Y escuchen. Realmente escuchen. Porque a veces, un simple ¿estás bien? Puede salvar una vida. Los siguientes 7 días fueron los más largos y los más cortos de mi vida al mismo tiempo. Cada minuto que pasaba en esa casa sintiendo el peso de la mirada controladora de Rodrigo, se sentía como una hora. Pero cada día que acumulaba evidencias contra él pasaba volando, porque sabía que el final estaba cerca. Esa primera noche terminó sin incidentes mayores. Rodrigo se quejó de la comida. Doña Mercedes criticó mi manera de servir, pero no hubo violencia física. Solo el abuso psicológico constante, las palabras envenenadas, las miradas de desprecio. Y cada segundo quedó grabado. La primera noche completa fue la más difícil, no por Rodrigo, sino por mantener mi actuación intacta frente a doña Mercedes. Esa mujer tenía un radar especial para detectar cualquier pequeño cambio, cualquier mínima desviación de lo que ella consideraba el comportamiento apropiado de una esposa. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo, me quedé sola con ella. Fue entonces cuando empezó el verdadero interrogatorio disfrazado de conversación casual. Pero esa noche, cuando Rodrigo regresó del trabajo, me tocó enfrentar de nuevo su control. Me miró evaluándome, buscando algo fuera de lugar. ¿Y bien? Preguntó con ese tono que usas cuando esperas una disculpa. Por un segundo, no supe a qué se refería. Luego recordé. Sofía me había dicho que siempre tenía que disculparse por algo. No importaba qué. Si él llegaba y ella no se disculpaba inmediatamente por alguna cosa inventada, él lo tomaba como una falta de respeto. «Perdón, por la otra noche», murmuré bajando la vista al piso, exactamente como Sofía hacía. «No debí llegar tarde. No va a volver a pasar». Sentí la grabadora presionando contra mi costado, oculta en el bolsillo de mi pantalón. Cada palabra quedaba registrada. Cada silencio también. «Más te vale», gruñó acercándose. Pude oler su colonia barata mezclada con sudor. «Porque la próxima vez no voy a ser tan comprensivo. ¿Entendido?» «Sí», susurré, aunque por dentro lo que quería era romperle la nariz con un golpe que llevaba practicando en Krav Maga desde hacía varios años. Se acercó más, tanto que pude sentir su aliento en mi cara. Me puso una mano en la barbilla y me obligó a mirarlo. Sus dedos apretaron más fuerte de lo necesario, dejando claro que era una demostración de poder. «Cuando te hablo me miras a los ojos», ordenó. «No eres una niña, eres mi esposa. Actúa como tal». Levanté la vista y lo miré directo a esos ojitos mezquinos. Vi la satisfacción en su rostro. Le gustaba esto. Le gustaba intimidar. Le gustaba ver miedo en los ojos de una mujer. Era un depredador de lo más patético. «Perdón», repetí con voz temblorosa que no tuve que fingir mucho. No era miedo lo que sentía, era asco. Pero el efecto era el mismo. Me soltó bruscamente y fue a sentarse a la mesa. «Sirve la cena. Y espero que esté caliente. No como la última vez». Durante toda esa primera cena, mientras servía platos y escuchaba a Rodrigo quejarse de su día, mientras doña Mercedes criticaba la cantidad de sal en la comida y el tamaño de las porciones, mientras fingía ser invisible en mi propia presencia, estuve tomando notas mentales de todo.
La forma en que él le hablaba a su madre con amor, pero a mí, como si fuera su sirvienta. Cómo doña Mercedes sonreía cada vez que su hijo me humillaba con algún comentario. Cómo ambos hablaban de mí en tercera persona estando yo presente, como si fuera un mueble. Sofía no sabe cocinar arroz como lo hacía mi difunta esposa, decía doña Mercedes. Pero supongo que las mujeres de ahora no se interesan en aprender estas cosas. Es que trabaja mucho, decía Rodrigo con tono de burla, aunque yo sabía que había obligado a Sofía a renunciar. Está muy cansada para ser una buena esposa. Y se reían. Los dos se reían mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. Después de la cena, mientras lavaba los platos porque por supuesto esa era mi responsabilidad, Rodrigo se fue a ver televisión al sofá. Doña Mercedes subió a su cuarto. Yo aproveché para enviarle un mensaje rápido a Sofía desde el baño. Primera noche exitosa. Todo según el plan. Te amo, hermana. Su respuesta llegó inmediata. Ten cuidado, por favor. Los siguientes días fueron una clase magistral en abuso psicológico. Rodrigo nunca me golpeó durante esa semana, y al principio pensé que tal vez mi presencia diferente, aunque él no supiera que no era Sofía, había cambiado algo en su dinámica. Pero entonces entendí la verdad más oscura. Él no necesitaba golpear para destruir. Lo hacía con palabras, con silencios, con control. El martes me pasé 2 horas limpiando el baño, solo para que él entrara, inspeccionara con un dedo el borde de la tina y dijera: «Parece que no te importa mantener una casa decente. Mi madre tiene razón. Las mujeres de tu generación son flojas». El miércoles preparé exactamente la comida que Sofía me había dicho que le gustaba. Cuando la probó, hizo una mueca de desagrado y la dejó en el plato. «Está insípida», dijo. «Mi exnovia sí sabía cocinar. A veces me pregunto por qué me casé contigo». No comió nada más esa noche, y me hizo sentir que era mi culpa que él pasara hambre. El jueves revisó mi teléfono, el de Sofía, mientras yo estaba en la ducha. Cuando salí, lo encontró sentado en la cama con el aparato en la mano. «¿Quién es este contacto que dice Val?», preguntó con tono acusador. Tuve que pensar rápido. «Valeria, mi jefa de cuando trabajaba». Mentí. Hacía meses que Sofía no trabajaba, pero él no se acordaba. «¿Y por qué tienes guardado su número?» «Porque era mi hermana. Quería gritarle». En cambio dije: «Por si necesito una referencia laboral algún día». Me miró con sospecha, pero dejó el teléfono. «Borra ese número. No necesitas trabajar. Yo te mantengo». Cada interacción era una prueba. Cada palabra era medida. Cada gesto era evaluado. Y yo documentaba todo. La grabadora siempre encendida. Cada amenaza velada. Cada insulto disfrazado de consejo. Cada momento de control registrado para la posteridad. Pero lo peor no era Rodrigo. Lo peor era doña Mercedes. Esa mujer era una víbora vestida de señora piadosa. Usaba su rosario como accesorio, pero no tenía un gramo de compasión en su cuerpo. Durante esa semana, la escuché decir cosas que me hirvieron la sangre. Una mujer debe ser sumisa a su marido. Así lo dice la Biblia. Me sermoneaba mientras yo planchaba sus camisas. Las camisas de ella, porque por supuesto yo también era su sirvienta personal. Si Rodrigo se enoja, es porque tú lo provocas. Los hombres no se enojan sin razón. En mis tiempos, las esposas sabíamos nuestro lugar, me decía mientras comíamos. Bueno, mientras ellos comían y yo servía. No andábamos de contestonas ni de trabajadoras. Nos dedicábamos a nuestro hogar y a nuestros maridos. Por eso mi matrimonio fue tan feliz. Mentira. Investigué al difunto señor Salazar. Murió de un infarto a los 50 años, probablemente del estrés de vivir con esa arpía. Los vecinos recordaban haberlo visto cada vez más delgado, más callado, más apagado antes de morir. Otro hombre destruido por una mujer tóxica que ahora estaba criando a su hijo para que fuera igual de monstruoso. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, encontré algo que me heló la sangre. En el cajón de la cocina, escondido entre los recibos viejos, había un sobre. Dentro había documentos, escrituras de la casa a nombre solo de Rodrigo. Pero también había algo más. Borradores de un documento de divorcio donde él alegaba que Sofía era inestable mentalmente, violenta, alcohólica. Todo mentiras, todo fabricado. Y ahí, en un papel separado,
Había una lista escrita a mano con su letra. Testigos potenciales. Mamá, Ricardo, primo, Mariana, vecinos. Estaba construyendo un caso contra mi hermana, planeando no solo divorciarse sino destruirla en el proceso. Fotografié todo con manos temblorosas. Esto ya no era solo abuso doméstico. Esto era conspiración, difamación, fraude. Cada documento era una nueva carga criminal que podía usar contra él. Pero había más. En un folder amarillo encontré extractos bancarios. Rodrigo había estado transfiriendo dinero de la cuenta conjunta a una cuenta personal que Sofía no conocía. Pequeñas cantidades, 500 pesos aquí, 1000 allá. En 2 años había desviado casi 200.000 pesos. Dinero que Sofía había ganado con su trabajo de enfermera antes de que él la obligara a renunciar. También había facturas de un departamento. La dirección coincidía con la que había investigado, el nido de amor que le rentaba a su amante Mariana. Pero aquí estaba la joya. Las facturas estaban a nombre de Sofía. Él había usado la identidad de mi hermana para rentar ese lugar. Más fraude. Más evidencia. Esa noche, cuando Rodrigo y doña Mercedes dormían, bajé sigilosa a la sala y llamé a mi contacto en la fiscalía. Marta, susurré, ya casi tengo todo. Necesito que prepares las órdenes. ¿Estás segura de esto, Valeria? Me preguntó con preocupación genuina. Marta y yo habíamos trabajado juntas en docenas de casos. Es peligroso lo que estás haciendo. Lo sé, pero ya casi termino. Dame 2 días más y tendremos suficiente para no solo meterlo a la cárcel, sino también para quitarle todo. ¿Y tu hermana? Está a salvo. Está en mi departamento. Nadie en mi ti sabe dónde. Ten cuidado, amiga. Los hombres como ese son impredecibles. Lo que no le dije fue que yo ya había sentido esa impredecibilidad. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio de Rodrigo, encontré una caja fuerte parcialmente abierta. Dentro había una pistola. No registrada, por supuesto. Ilegal. Otra carga más. Pero también había fotos. Fotos de Sofía durmiendo, tomadas sin su conocimiento. Fotos de ella en la regadera, en el vestidor, en momentos privados. Docenas de ellas. Mi hermana nunca supo que él la fotografiaba sin su consentimiento. Sentí náuseas. Este hombre no solo era un abusador, era un acosador, un pervertido, y mi hermana había vivido con él durante 2 años, sin saber el nivel de enfermedad mental que lo consumía. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama matrimonial, con Rodrigo roncando a mi lado, pensando en todas las noches que Sofía había pasado ahí aterrada, pensando en cómo él la había aislado, controlado, destruido, poco a poco, pensando en que si yo no hubiera intervenido, eventualmente él la habría matado, porque ese era el patrón. Lo había visto cientos de veces en mi carrera. El abuso empieza con control, luego escalada verbal, luego violencia física menor, luego violencia mayor, y finalmente, en demasiados casos, termina en tragedia. Pero no esta vez. Esta vez la historia iba a tener un final diferente. El sábado por la mañana, Rodrigo anunció que saldría todo el día. Voy a ver a unos clientes, dijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando mentía. Sabía perfectamente que iba a ver a Mariana, su gimnasio de los sábados. ¿A qué hora regresas? Pregunté con el tono sumiso que él esperaba. No sé. Tarde. No me esperes despierta. Perfecto. Eso me daba tiempo. En cuanto se fue, actué rápido. Llamé a un cerrajero que Marta me había recomendado. Alguien discreto que no hacía preguntas. Le pedí que cambiara todas las cerraduras de la casa. Luego llamé a 2 amigas abogadas y un notario. Lo que iba a hacer necesitaba testigos. Mientras ellos trabajaban, yo seguía recopilando evidencias. Encontré más documentos, más fotos, más pruebas de los crímenes de Rodrigo. Cada cosa que encontraba era una puñalada más al caso que él pensaba que tenía contra Sofía. También encontré algo que me rompió el corazón. Un diario. No de Sofía, sino de Rodrigo. Y en él había escrito con lujo de detalle cada vez que había golpeado a mi hermana. Lo escribía como si fueran logros. Hoy le enseñé a respetar mi autoridad, decía una entrada. Se le está quitando lo respondona, decía otra. Era la mente de un psicópata documentada en papel.
A las 3 de la tarde, cuando todo estaba listo, llamé a Sofía. «Hermana», le dije, «es hora. ¿Estás lista? ¿Ya terminaste?» Su voz sonaba ansiosa. «Ya tengo todo lo que necesitamos. Pero ahora viene la parte más importante. Necesito que vengas. Necesito que confrontes tu realidad frente a testigos. ¿Puedes hacerlo?» Hubo un silencio largo. Luego escuché su voz, más firme de lo que había sonado en meses. «Sí, voy para allá». 30 minutos después, mi hermana gemela entraba por la puerta de su propia casa como una mujer completamente diferente. Ya no era la Sofía asustada y rota. Era una mujer que había descansado, que había sanado, que había recordado quién era antes de Rodrigo Salazar. Nos paramos una frente a la otra en la sala, dos imágenes idénticas pero con energías completamente opuestas. Doña Mercedes, que había estado en su cuarto, bajó al escuchar voces y casi se desmaya al vernos. «¿Qué es esto?», tartamudeó mirando entre las dos. «Esto, doña Mercedes», dije quitándome el anillo de matrimonio de Sofía y devolvérselo, «es el fin de su pequeño reinado de terror». «¿Quién eres tú?», preguntó la vieja bruja, su cara pálida de shock. «Soy Valeria, la hermana gemela de Sofía, esa que tu hijo ni siquiera sabía que existía. Y durante la última semana he estado viviendo aquí haciéndome pasar por mi hermana, documentando cada abuso, cada insulto, cada muestra de control que tú y tu hijo han ejercido». Señalé a mis colegas que esperaban en el comedor con folders llenos de documentos. «Estas personas son testigos certificados, y esos folders contienen suficiente evidencia para meter a tu precioso hijo a la cárcel por los próximos 10 años, mínimo». Doña Mercedes se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desvaneciéndose en segundos. «No pueden hacer esto», susurró. «Rodrigo es un buen hombre. Es mi hijo». «Tu hijo», dijo Sofía con una voz que nunca le había escuchado, fría como el hielo. «Es un monstruo. Y tú lo creaste. Cada vez que lo justificabas, cada vez que mirabas hacia otro lado mientras me lastimaba, cada vez que me decías que era mi culpa, lo estabas convirtiendo en lo que es ahora. Yo no sabía». «Mentira», la interrumpí. «Estabas ahí la noche que casi me mata. Lo viste, y subiste el volumen de la televisión. No finjas inocencia ahora». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad legal. El notario certificó todos los documentos que habíamos encontrado. Mis colegas tomaron declaraciones bajo juramento. Documentamos cada pieza de evidencia fotográficamente para el proceso legal. Y mientras hacíamos todo esto, preparamos la trampa final. A las 8 de la noche, cuando Rodrigo regresó a casa, todo estaba listo. Pero él no lo sabía. Entró silbando, relajado después de su día con la amante, sin idea de lo que lo esperaba. «¡Sofía!», gritó como siempre. «¿Dónde está la cena?». Aparecí en la puerta de la cocina. Él me miró y sonrió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «¿Tuviste un buen día?», le pregunté con dulzura falsa. «Excelente. Cerré un negocio grande». «Qué bien», dije. «Yo también tuve un día productivo». Fue entonces cuando Sofía apareció detrás de él. «Hola, Rodrigo». Él se giró, y vi cómo su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Sus ojos iban de mí a Sofía, de Sofía a mí. Su boca se abrió pero no salieron palabras. «¿Sorprendido?», pregunté con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Permíteme presentarte. Soy Valeria, la hermana gemela de tu esposa, esa que nunca supiste que existía. Y durante los últimos 7 días he estado viviendo en tu casa, haciéndome pasar por Sofía, documentando cada segundo de tu comportamiento abusivo». Vi el momento exacto en que entendió lo que había pasado. Vio el pánico transformarse en su cara. Luego intentó recuperar el control, su mecanismo de defensa habitual. «Esto es ridículo», dijo con voz temblorosa. «No sé quién te crees que eres, pero soy la persona que tiene suficiente evidencia para destruir tu vida». Lo interrumpí. «Tengo grabaciones de cada amenaza, cada insulto. Tengo fotos de los documentos fraudulentos que falsificaste. Tengo pruebas del dinero que desviaste. Tengo evidencia de tu arma ilegal. Y tengo ese diario enfermo donde describes cada vez que golpeaste a mi hermana como si fueran trofeos». El color desapareció de su cara. «Además», continuó Sofía,
ahora parada a mi lado, hombro con hombro, dos mitades de un mismo ser pero multiplicadas en fuerza. Tengo testimonio de tu amante Mariana, quien está muy dispuesta a declarar en tu contra a cambio de inmunidad. Resulta que no le gusta descubrir que el hombre que la mantenía es un abusador violento, que también le mentía sobre tener dinero. Rodrigo se dejó caer en una silla. Su mundo entero estaba colapsando, y él lo sabía. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente con voz derrotada. Justicia, respondimos las dos al unísono. Doña Mercedes, quien había estado sollozando en un rincón, finalmente habló. Hijo, ¿qué has hecho? Pero ya era demasiado tarde para falsos arrepentimientos. 2 horas después, la policía estaba en la puerta con orden de arresto. Rodrigo Salazar fue esposado en su propia sala, frente a los vecinos que salieron a ver el espectáculo. La misma casa donde había reinado como tirano se convirtió en el escenario de su caída. Mientras se lo llevaban, me miró con odio puro. Esto no termina aquí, amenazó. Te voy a destruir. Ya lo intentaste, le dije con calma, con mi hermana, pero cometiste un error. Ella no estaba sola. Nunca lo estuvo. Solo no lo sabías. Y esa fue la última vez que Sofía vio a Rodrigo Salazar como hombre libre. Esa noche, sentadas en mi departamento con copas de vino en la mano, Sofía y yo brindamos. No por venganza, aunque eso había sido satisfactorio. Brindamos por sobrevivir, por ser más fuertes juntas, por recordar que las mujeres no estamos solas en esta lucha. Gracias, me dijo Sofía con lágrimas en los ojos, pero estas eran lágrimas de alivio, no de dolor. Salvaste mi vida. No, la corregí abrazándola fuerte. Tú salvaste tu vida cuando tocaste mi puerta. Yo solo te ayudé a pelear. Y era verdad, porque el primer paso, el más valiente, el más difícil, lo había dado ella. Había encontrado el valor de pedir ayuda, y eso marcó toda la diferencia. Les voy a decir algo importante. Si están leyendo esto, y se identifican con Sofía, si ven su propia vida reflejada en esta historia, sepan esto. Ustedes también pueden salir. No están atrapadas. No están solas. Hay ayuda disponible. Hay gente que les va a creer. Hay hermanas, amigas, organizaciones que están esperando para tenderles la mano. El abuso no es amor. Los celos no son pasión. El control no es cuidado. Y ustedes merecen algo mejor. Y si conocen a alguien que está pasando por esto, sean esa persona que ella pueda llamar a las 11 de la noche. Sean esa puerta que siempre está abierta. Sean esa voz que dice, te creo, cuando nadie más lo hace. Porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos romper el ciclo. Juntas podemos asegurarnos de que ninguna mujer más tenga que sufrir lo que Sofía sufrió. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían sido esa hermana, esa amiga, esa persona que se arriesga por alguien más? Piénsenlo. Y luego actúen. Porque el silencio solo protege a los abusadores. La acción salva vidas. Ahora terminen de leer esta historia. Y cuando terminen, llamen a las mujeres importantes en su vida. Pregúntenles cómo están realmente. Y escuchen la respuesta. Realmente escuchen. Podría ser la llamada que salve una vida. En los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones, procedimientos legales y revelaciones que ni siquiera yo, con toda mi experiencia como abogada, había anticipado completamente. Rodrigo Salazar no solo era un abusador doméstico, era la punta de un iceberg de corrupción que involucraba a más gente de la que imaginábamos. El juicio comenzó 3 meses después de su arresto. Durante ese tiempo, Sofía vivió conmigo, recuperándose física y mentalmente. Fueron meses difíciles. Ella tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba gritando, convencida de que Rodrigo estaba en el cuarto. Yo la abrazaba hasta que dejaba de temblar, recordándole una y otra vez que estaba a salvo. También comenzó terapia. 2 veces por semana, Sofía iba a sesiones con una psicóloga especializada en víctimas de violencia doméstica. Las primeras semanas salía de cada sesión con los ojos rojos e hinchados. Pero poco a poco, semana tras semana, empezó a cambiar. Empezó a pararse más derecha, a hablar más fuerte, a mirarse al espejo, sin ese odio hacia sí misma,
que Rodrigo había plantado en su mente. Hoy la doctora me dijo algo que me impactó. Me contó una noche mientras cenábamos. Me dijo que el abuso no empieza con el primer golpe. Empieza con el primer insulto disfrazado de broma. Con la primera vez que te hacen sentir culpable por algo que no hiciste. Con la primera vez que aceptas comportamiento inaceptable porque lo ama o porque va a cambiar. ¿Y cómo te hace sentir saber eso?, le pregunté. Enojada, admitió. Enojada conmigo misma por no verlo antes. Pero también aliviada, porque entiendo que no fue mi culpa, que él fue el maestro de la manipulación y yo fui su estudiante sin saberlo. Ver a mi hermana recuperar su fuerza, su espíritu, su esencia, fue el mejor regalo que pude recibir. Valió cada segundo de riesgo que tomé. Mientras tanto, el caso contra Rodrigo se hacía cada vez más sólido. La fiscalía no solo lo acusó de violencia doméstica, sino también de fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos, posesión de arma ilegal y acoso. Cada cargo llevaba años de prisión. Pero la verdadera bomba explotó cuando Mariana, su amante, decidió cooperar completamente con las autoridades. Resulta que Rodrigo le había contado mucho más de lo que debería. Le había confesado que planeaba divorciarse de Sofía y quedarse con todo, incluyendo la casa que, técnicamente, había pertenecido a mi hermana desde el inicio. Él me decía que Sofía era una loca, declaró Mariana en su testimonio, con lágrimas corriendo por su rostro, que ella lo golpeaba, que bebía, que era inestable. Me mostró fotos de la casa destruida y me dijo que era ella quien rompía todo en ataques de ira. Yo le creí. Dios mío, le creí todo. Lo que Mariana no sabía era que esas fotos habían sido escenificadas. Rodrigo mismo destruía cosas y luego las fotografiaba como evidencia para el divorcio que estaba planeando. Era un nivel de manipulación enfermiza que hasta a mí, que había visto de todo, me dejó helada. ¿Y por qué decidiste cooperar ahora?, preguntó el fiscal. Mariana miró directamente a Sofía, quien estaba sentada en la sala del tribunal, y le dijo con voz quebrada: porque cuando me enteré de la verdad, cuando vi las fotos reales de lo que él le hizo, cuando leí ese diario horrible donde describía cada golpe como si fuera un logro, me di cuenta de que yo podría haber sido la siguiente. Él me estaba aislando de mi familia también. Me estaba controlando de las mismas maneras. Solo que yo era demasiado ciega para verlo. El testimonio de Mariana fue devastador para la defensa de Rodrigo. Pero no fue el único. Su primo Ricardo, el director del hospital, también cayó. Resulta que sabía del abuso y había amenazado activamente a Sofía con arruinar su carrera si hablaba. Complicidad en violencia doméstica y obstrucción de la justicia. Perdió su trabajo y enfrentó sus propios cargos criminales. Doña Mercedes intentó testificar a favor de su hijo. Fue patético ver a esa mujer, vestida de negro como si estuviera de luto, hablando de lo buen hijo, que era Rodrigo, de cómo Sofía malinterpretaba su afecto. Mi hijo nunca levantaría la mano contra una mujer, dijo con voz temblorosa. Yo lo crié bien. Fui yo quien le enseñó valores. Mi abogada, Marta, se puso de pie para el contrainterrogatorio, y lo que vino fue brutal. Señora Salazar, comenzó Marta con voz calmada pero filosa como cuchillo, usted estaba en la casa el día que su hijo golpeó a Sofía con tanta fuerza que la estrelló contra la pared. Yo no recuerdo. Permítame refrescar su memoria. Marta sacó una tableta y mostró una foto. Esta es su sala. Esta es la sangre de Sofía en la pared. El análisis forense confirmó que es su sangre. ¿Dónde estaba usted cuando esto sucedió? Doña Mercedes palideció. Yo estaba en mi cuarto. Mentira. Marta proyectó un video. Era de la cámara de seguridad de la casa que Rodrigo había instalado sin que Sofía supiera. Ironías de la vida, su propia herramienta de control se convirtió en su peor enemiga. En el video, se veía claramente a doña Mercedes sentada en el sofá, viendo la televisión, mientras en el reflejo de la ventana se veía a Rodrigo arrastrando a Sofía por el cabello. Y doña Mercedes lo vio. Giró la cabeza, los miró y subió el volumen del televisor. ¿Esto le refresca la memoria, señora Salazar? La vieja no dijo nada más. Se derrumbó en llanto, pero ya era demasiado tarde.
Su credibilidad estaba destruida. El día del veredicto, la sala estaba llena. Había víctimas de violencia doméstica que habían seguido el caso, organizaciones de derechos de las mujeres, periodistas y, por supuesto, nosotras. Sofía estaba sentada a mi derecha, apretando mi mano con tanta fuerza que sentía mis huesos crujir. Pero ella estaba firme. Estaba lista para escuchar la decisión. Rodrigo fue encontrado culpable en todos los cargos: violencia doméstica agravada, fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos, posesión ilegal de arma, acoso y conspiración. La jueza, una mujer de unos 60 años con rostro severo pero ojos comprensivos, le dio la sentencia máxima permitida por ley. «Señor Salazar», dijo mirándolo directamente, «usted no solo abusó físicamente de su esposa, la aisló, la controló, la aterrorizó psicológicamente y planificó destruir su reputación y su vida. Utilizó su posición de poder para manipular no solo a ella, sino a otras mujeres. Y lo peor de todo, lo documentó como si fueran trofeos. No he visto en mis 30 años como jueza un caso de narcisismo y sadismo tan pronunciado». Le dio 22 años de prisión. 22 años. Rodrigo, que tenía 38, saldría siendo un hombre de 60. Si es que salía, porque con su historial dentro de la cárcel, las cosas no le iban a ir bien. Cuando anunciaron la sentencia, Sofía rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de justicia cumplida, de liberación. La abracé fuerte mientras ella sollozaba en mi hombro, dejando salir 2 años de dolor, miedo y humillación. Ricardo, el primo cómplice, recibió 5 años y pérdida permanente de su licencia médica. Nunca más podría trabajar en el PAILE. Sector Salud. Doña Mercedes no fue a prisión por edad avanzada, pero recibió arresto domiciliario y trabajo comunitario. Más importante, perdió toda la pensión que Sofía le había estado dando durante años. Tendría que vivir de su mísera jubilación y de la caridad de familiares que, irónicamente, empezaron a alejarse cuando el escándalo se hizo público. La amante, Mariana, recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Ella también era víctima, aunque diferente. Rodrigo la había manipulado igual que a Sofía. La última vez que la vi, estaba comenzando su propia terapia y reconstruyendo su vida. Pero la justicia legal fue solo una parte. La justicia social fue igual de satisfactoria. La familia Salazar, que tanto presumía su apellido, quedó en ruinas. Los primos que habían apoyado a Rodrigo, que habían asistido a reuniones familiares donde se burlaban de Sofía, que habían recibido favores y dinero de mi hermana sin agradecimiento, ahora eran el hazmerreír del pueblo. Nadie quería asociarse con ellos. Negocios que tenían quebraron porque los clientes se fueron. Invitaciones sociales desaparecieron. La casa, legalmente, volvió a manos de Sofía. Después de todo, había sido regalo de su padre, y Rodrigo había falsificado documentos para ponerla a su nombre. El juez ordenó la devolución inmediata. Sofía decidió venderla. No quería vivir ahí ni un día más. Con ese dinero, más la recuperación de los fondos que Rodrigo había robado, mi hermana tenía suficiente para empezar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo. 6 meses después del juicio, Sofía volvió a trabajar. No al mismo hospital, sino a uno nuevo, donde el director era una mujer que valoraba su experiencia y no su historia. Comenzó a reconstruir su carrera poco a poco, turno por turno, paciente por paciente. También empezó a salir de nuevo, no con hombres, todavía no estaba lista para eso, pero con amigas, con grupos de apoyo, con otras sobrevivientes que entendían su proceso. Lentamente, mi hermana que había sido destruida empezó a renacer. 1 año después, en el aniversario de su libertad, como ella lo llamaba, Sofía hizo algo inesperado. Creó una fundación. Se llamaba Hermanas en Fuerza, y su misión era ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a escapar de sus abusadores. Ofrecían refugio temporal, asesoría legal, apoyo psicológico y ayuda para reinsertarse laboralmente. «Quiero que otras mujeres sepan que hay salida», me dijo el día de la inauguración. «Quiero que sepan que no están solas, que su historia no tiene que terminar en tragedia.
que pueden recuperarse, sanar y volver a ser completas. La fundación se convirtió en su propósito de vida, y yo me uní como asesora legal voluntaria. Juntas, en 2 años, ayudamos a más de 200 mujeres a escapar de situaciones de abuso, 200 vidas salvadas, 200 familias protegidas, 200 historias que podrían haber terminado en tragedia, pero que encontraron un final diferente. Hoy, 3 años después de aquella noche en que Sofía tocó mi puerta sangrando y rota, mi hermana es una mujer completamente transformada. Tiene su propio departamento, hermoso y luminoso, decorado con colores brillantes y plantas por todos lados. Tiene un trabajo que ama y donde es respetada. Tiene amigas verdaderas que la apoyan. Y más importante, tiene paz. Todavía tiene días difíciles. Todavía hay noches donde las pesadillas regresan. Todavía hay momentos donde un olor, un sonido, un gesto la transportan de vuelta a esos días oscuros. Pero ahora sabe cómo manejarlos. Tiene herramientas, tiene apoyo, tiene esperanza. Y cuando nos encontramos para nuestros almuerzos de los sábados, tradición que retomamos y que ahora es sagrada otra vez, veo en sus ojos algo que no había visto en años. Luz. Mi hermana tiene luz en los ojos de nuevo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo en uno de esos almuerzos, mientras comíamos, enchiladas en nuestro restaurante favorito. No lo odio. A Rodrigo, digo. Pensé que lo odiaría para siempre, pero no siento nada por él. Es como si fuera un fantasma de una vida que ya no me pertenece. Eso es sanación, le dije sonriendo, cuando dejan de tener poder sobre tus emociones. Supongo que sí, respondió. Luego me miró con esos ojos idénticos a los míos y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por ser mi hermana. Gracias por arriesgarte por mí. Gracias por no rendirte cuando yo había renunciado a mí misma. Siempre, le respondí apretando su mano. Para eso están las hermanas. Para levantarnos cuando caemos. Para pelear las batallas que no podemos pelear solas. Para recordarnos quiénes somos cuando el mundo intenta borrarnos. Y esa es la verdad fundamental de esta historia. Nadie debería enfrentar el abuso sola. Todos merecemos tener a alguien que luche por nosotros cuando ya no tenemos fuerzas para luchar por nosotros mismos. Rodrigo Salazar. Está ahora en una prisión de máxima seguridad. Escuché que no le va bien. Los otros presos no son amables con los abusadores de mujeres. Tiene que estar en protección especial la mayor parte del tiempo. Su juventud la está pasando en una celda, pagando por cada lágrima que causó, cada moretón que dejó, cada pesadilla que plantó. Doña Mercedes vive ahora en un asilo económico. Su familia, cansada de sus quejas y su toxicidad, la internó ahí. Está sola la mayor parte del tiempo. Nadie la visita. Cosechó exactamente lo que sembró. Y Sofía está libre, verdaderamente libre. No solo legalmente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Es autosuficiente, fuerte, completa. Y está ayudando a otras mujeres a encontrar esa misma libertad. Esta historia podría haber terminado diferente. Podría haber sido otra estadística, otro feminicidio, otro caso cerrado sin justicia. Pero no lo fue, porque Sofía tuvo el valor de pedir ayuda, y porque yo tuve la determinación de dársela sin importar el costo. Ahora déjenme decirles algo directamente. Si ustedes están en una relación donde tienen miedo, donde se sienten controladas, donde tienen que medir cada palabra para no provocar a su pareja, donde tienen moretones que deben esconder, donde les dicen que nadie más las va a querer, donde las aíslan de su familia y amigas, donde revisan su teléfono constantemente, donde controlan su dinero, donde las humillan frente a otros, están en peligro. Y no es amor. El amor no duele. El amor no controla. El amor no asusta. El amor no destruye. Busquen ayuda. Hablen con alguien. Llamen a una línea de ayuda. Vayan a una estación de policía. Acudan a una organización de apoyo. Den ese primer paso aterrador hacia la libertad. Y si conocen a alguien en esa situación, sean la hermana que yo fui para Sofía. Sean el refugio. Sean la voz que dice, te creo. Sean la mano extendida. No subestimen el poder que tienen para salvar una vida, simplemente estando presentes. El abuso prospera en el silencio.
en el secreto, en el miedo. Pero cuando las mujeres nos unimos, cuando compartimos nuestras historias, cuando nos apoyamos mutuamente, el abuso pierde su poder. Cada mujer que escapa de un abusador inspira a otra a hacer lo mismo. Cada historia de supervivencia es un faro de esperanza para alguien que todavía está en la oscuridad. Cada vez que alzamos la voz, hacemos más difícil para los abusadores continuar con su terror. Rodrigo Salazar pensó que podía destruir a mi hermana. Pensó que era intocable. Pensó que su poder era absoluto. Pero se equivocó, porque subestimó dos cosas: la fuerza de una mujer cuando finalmente dice basta, y el poder de la hermandad cuando nos unimos contra la injusticia. Esta historia es real. Los nombres fueron cambiados, algunos detalles ajustados, pero la esencia es verdadera. Es la historia de miles de mujeres en este país y en todo el mundo. Y cada día, más mujeres están encontrando el valor de escribir su propio final diferente. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían arriesgado tanto por alguien más? Espero que sí. Espero que cada persona que lea esto entienda que todos tenemos el poder de ser el héroe en la historia de alguien más. Y ahora, hagan algo por mí. Cuando terminen de leer esto, llamen o escriban a las mujeres en su vida. A su hermana, su mamá, su amiga, su prima, su compañera de trabajo. Pregúntenles cómo están. Realmente escuchen la respuesta. Observen las señales. Y si algo no se siente bien, investiguen más profundo. Porque tal vez, solo tal vez, ustedes sean la única persona que se dé cuenta. Y esa percepción podría salvar una vida. La historia de Sofía terminó bien. Pero hay miles de Sofías ahí afuera que todavía están esperando a su Valeria. Sean esa Valeria para alguien. Sean ese faro en la tormenta. Sean esa puerta que nunca se cierra. Porque al final del día, no nos llevamos el dinero, el éxito o los logros. Nos llevamos las vidas que tocamos, las personas que ayudamos, la diferencia que hicimos. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a tomar acción, ya sea para ayudar a alguien más o para ayudarse a sí misma, entonces cada segundo de riesgo que tomé valió completamente la pena. El amor verdadero libera. El abuso encadena. Aprendan la diferencia. Y nunca, nunca acepten menos de lo que merecen. Todos merecemos vivir sin miedo. Todos merecemos dignidad. Todos merecemos ser amados correctamente. No olviden eso nunca. Y no olviden hacer esa llamada. Ahora mismo. Antes de que sea demasiado tarde. Porque un ¿estás bien?, dicho en el momento correcto, puede cambiar una vida entera. O salvarla. Si esta historia les llegó al corazón, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Sus comentarios y apoyo significan mucho. Nos vemos en el próximo relato. Cuídense mucho.